Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Muy buenos días a todos. Feliz día de domingo. Antes de iniciar, quisiera mencionar que ya el próximo domingo, 14 de febrero, estaremos teniendo a las 10:30, a la misma hora que iniciamos, nuestros servicios presenciales que serán transmitidos también para los que no puedan asistir en vivo. Recuerden que a partir de mañana, lunes, salen las inscripciones en los diferentes medios, en WhatsApp y en correo electrónico para que podamos así reservar nuestro cupo, porque tenemos que cumplir con los mismos requisitos de bioseguridad que teníamos antes que suspendiéramos los servicios presenciales. Pero entonces estamos muy contentos de que el próximo domingo con algunos de ustedes nos vamos a ver. Les esperamos, estemos orando. Y a propósito, siendo muy responsables, siendo muy cuidadosos con todas las medidas, no solamente en la iglesia, sino en todo sitio. Vamos a orar. Permítame orar en esta mañana. Vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Normalmente, siempre, es el Señor el que hace la obra. Pero cuando hablamos, como vamos a hablar en estas próximas 4 semanas acerca del tema de la fe, si el Señor no habla, si el Señor no obra en nuestras vidas, es imposible poder estimular, animar en términos solamente humanos a tener más fe. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el regalo de la fe y te pedimos, de verdad, que tú acrecentes, aumentes nuestra fe. Señor, en medio de las dificultades, en medio de todas las luchas, de todas las pruebas que tenemos este año, te rogamos que tu Santo Espíritu esté a cada uno en nuestra realidad. Señor, ayúdanos a mirar nuestro corazón, no el de otras personas. Y te pedimos que tú pongas esa fe bíblica, esa fe que te honra a ti. Señor, dispón nuestro corazón a la obediencia, abre nuestro entendimiento y te rogamos que estés apartando también de nuestra vida todos esos pensamientos, todos esos desánimos, todas esas acechanzas del enemigo que quiere que no crezcamos en fe. Te pedimos por cada una de las necesidades representadas en cada persona, familia, que en este momento o durante el día o la semana se estará conectando. Señor, tú eres el Dios que conoce esas necesidades y tienes el poder de obrar. Te rogamos que obres soberanamente y poderosamente en medio de estas necesidades. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. El título de nuestra serie, Caminar por Fe. Durante estos 4 próximos domingos, incluyendo el día de hoy, pues vamos a ver algunas facetas de lo que implica caminar por fe. En el día de hoy nuestro título, o tal vez la reflexión es, queridos amigos, hermanos, ¿problemas? ¿Hay problemas en la vida? Bueno, hoy vamos a ver cómo se relacionan esos problemas y nuestra fe. ¿Por qué es importante tener una serie de predicaciones sobre la fe? Hacía un buen tiempo no la teníamos como comunidad. Vamos a ver la razón fundamental. El apóstol Pablo fue una de las personas que más claramente habló acerca de la fe. El apóstol Pablo es un líder del cristianismo para aquellos que no están familiarizados con él, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Un líder que Dios utilizó para llevar el evangelio cristiano por gran parte del mundo fuera de Palestina. Quizás uno de los hombres más influyentes, obviamente después de Jesús,
en términos del cristianismo, más transformaciones, cambios, más claridad dio a la fe. El apóstol Pablo dio y tiene una cita clave que ha dado, digamos, la inspiración a este título de nuestra serie sobre la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. En otras versiones, un poco más literalmente yo diría, dice, caminamos por fe, no por vista. La fe es la que define nuestra vida cristiana. Es el acercamiento a la vida de la fe la que mide dónde está nuestra madurez cristiana. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? Me refiero que es un asunto entre cristianos. Yo sé que puede ser que en el día de hoy nos estén observando, estén viendo esta reflexión, personas que no tienen aún, no se identifican necesariamente con la fe cristiana. Pero para el cristiano que dice serlo y que se identifica, la fe es el distintivo de nuestro caminar. Debe ser el distintivo de caminar. Pero existe mucha confusión con respecto a lo que es la fe. Algunas ideas que se confunden con fe. Voy a decir cosas que no son negativas, son muy positivas, pero no son la fe. A veces pensamos que tener fe es hacer cosas cristianas, como por ejemplo ir todos los domingos a la iglesia. Eso es muy bueno, está bien. Pertenecer en un grupo, asistir a nuestro grupo pequeño, asistir a reuniones de oración, eso es muy positivo, pero eso no necesariamente es fe. Porque yo puedo hacer todas esas cosas y no tener fe. Como un amigo teólogo en el seminario nos decía, porque si estás parado en la mitad de un garaje, no necesariamente quiere decir que eso es un carro, que eres un carro. Creo que hacemos muchas cosas cristianas, pero no necesariamente tenemos fe. O a veces por largo tiempo vamos adquiriendo prácticas de la vida cristiana, pero nuestra fe no va creciendo en la misma dirección. Entonces, ir a la iglesia, ir a los servicios religiosos, a lo que sea, es muy bueno, pero no necesariamente fe. Tampoco fe es tener las ideas correctas acerca de Dios. Qué bueno tener una buena teología. Qué bueno tener una buena doctrina. Pero igual, puedes tener una doctrina, una creencia correcta, pero no es lo mismo que la fe. Es decir, puedes tener buena doctrina y conoces a personas, o tal vez nos ha pasado momentos en nuestra propia vida, que tenemos una doctrina correcta acerca de la salvación, del bautizo, de qué es obedecer al Señor, pero nuestra vida no está en esa dirección. Nuestra vida está llena de inconsistencia, de desobediencia, de arrogancia, de ira, de orgullo, de lujuria, etc. Podemos saber y tener claro las creencias, pero no necesariamente las vivimos. Como indirectamente el texto bíblico dice, porque aún el diablo es un excelente teólogo, pero definitivamente no es un personaje de fe cristiana. Aún ser una persona espiritual tampoco es sinónimo de tener fe. Es decir, podemos tener lindas oraciones, momentos muy especiales de adoración, cantamos, escuchamos música cristiana y probablemente sí esté relacionado con nuestra fe, pero no es necesariamente lo mismo. Como 2 Corintios dice, el apóstol Pablo 5:7 dice nuevamente, vivimos o caminamos por fe, no por vista. Por lo tanto, debe ser un asunto esencial. Hay muchas cosas relacionadas
de lo que acabo de decir con el ser cristiano, pero no necesariamente directamente relacionadas con la fe o son sinónimo de tener fe. Pero la fe es esencial. Uno de los versículos que tal vez conoces ya, Hebreos 11:6 dice, este versículo es clave. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe definitivamente es algo indispensable. Pero, ¿qué es la fe? Hoy vamos a ver tal vez el primer elemento, el más sencillo de muchos otros que vamos a estar viendo en estas prédicas, en estas enseñanzas. ¿Qué es la fe? La fe, en primer lugar, es confianza. Fe es confianza, es el inicio, es la primera parte de una definición. Es decir, es algo así como yo tengo fe que mi equipo favorito de fútbol va a ganar este semestre una copa. O yo tengo fe que como he criado a mis hijos, ellos no son perfectos, pero van a tomar decisiones correctas. O algo así como yo tengo fe, yo confío que me van a dar ese trabajo después de una entrevista. O que definitivamente a mi empresa le van a dar ese negocio. Yo tengo fe, yo confío que voy a pasar ese examen, si he estudiado. En la Biblia se dice mucho más de lo que es la fe, pero en el día de hoy vamos a ver solo este primer elemento. Miren cómo sigue el apóstol Pablo en ese mismo pasaje. 2 Corintios 5:6 dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados de el Señor. Es una confianza, según este texto, tenemos confianza, pero una de las cosas que todavía no tenemos plenamente. Tenemos confianza en algunas cosas que no vemos plenamente. Este pasaje, en la parte final, cuando dice que confiamos, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, aquí la traducción de estar alejados tal vez no es la más adecuada. Tal vez la traducción más adecuada es, no estamos en casa con el Señor, que es diferente. Estamos confiados, aún no estamos en casa, porque la fe no es un asunto para cuando estemos en el cielo, es un asunto para caminar ahora mismo. Es decir, aunque no vemos a Dios, su Santo Espíritu presente en nosotros nos da la confianza. Tenemos fe en ese Dios. Fe es confianza en lo que no vemos, en lo invisible. Cuando el pasaje que el apóstol menciona que caminamos por fe, no por vista. Es muy interesante que este término vista, más que vista significa por apariencia. Es decir, es como, hay como una segunda intención de significado diciendo, realmente lo que vemos es lo aparente, lo real es lo que no vemos. Es también un sentido que quiere dar ese texto. El Señor Jesús, iniciando su ministerio, en Mateo 4:17, después de que empezó a reunir a su gente, empezó a hablar de lo que había venido a hacer, y dijo un sermón súper pequeño, uno de los sermones más pequeños, dijo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús ahí? Aquí es muy importante relacionar la fe, siempre, cuando uno quiere saber qué significa la fe, con el sentido del reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos está a la mano. No lo vemos, pero por la presencia de Jesús, las cosas del cielo están ahí.
Están ahí presentes, está a la distancia del recorrido de nuestra mano, está ahí cerca. El reino, como dice el autor de Vida Espiritual, Dallas Willard, y a propósito, toda persona que realmente quiere tener una fe madura, profunda, yo le animo a leer libros de este autor que realmente es muy, muy especial. Dice, el reino de los cielos es el alcance de la voluntad efectiva de Dios. En otras palabras, es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Es en la persona, el lugar, el hecho, la empresa, la iglesia, la familia, donde se hace la voluntad de Dios. Donde se hace lo que Él quiere que se haga. Fundamentalmente es una definición del reino. El problema es que todos tenemos nuestros mini reinos. Todos tenemos nuestros mini reinos. Ahora con tantas restricciones, nuestros reinos han sido, creo que, más minis. A veces nuestro reino es nuestro cuarto, el cubículo de trabajo. Para algunos el reino es su salón de clase. Para algunos su reino es la empresa. Es el área donde el rey ejecuta su voluntad. En el día de hoy nuestros reinos, por lo menos en cuanto al contacto social, se han reducido a 2 metros. El reino de los cielos ha venido a la tierra. Es una realidad. No lo vemos. No vemos la actividad de Dios, pero es una realidad. Fe, entonces, es esa confianza en la actividad de Dios que no vemos. En medio de todo esto, la fe es la confianza en que Dios está obrando. Por eso Mateo 6:10, el Señor Jesús enseñándonos a orar dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué pone esta parte en la oración que Él nos enseñó? Porque es que generalmente en este mundo no hacemos la voluntad de Dios. Dice Mateo 6:33 más adelante. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Saben qué significa esa expresión? Búsquenlo, póngale fe porque no se ve fácilmente. Porque es invisible, porque no es evidente. Porque tenemos que orar, porque tenemos que buscarlo para tener claridad de esa actividad invisible de Dios. Repito, fe es la confianza de la realidad no visible del reino de Dios en la tierra. Es la confianza en esa actividad de Dios en este mundo. Y no me digan que en el día de hoy sí que necesitamos esta confianza. En nuestro país, en el mundo en general, pero hablemos de nuestro país, de tu vida, de mi vida, en nuestra familia. Cuando escuchamos las noticias, cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, la enfermedad, las matanzas, la corrupción, ocurren cosas horribles que nos hacen desanimar y como dice el autor bíblico, ¿será que el Señor cuando regrese va a encontrar fe? Porque la tendencia del día de hoy es que el pueblo del Señor se va a desanimar, se va a desesperar. Realmente uno, si no tiene esa fe que le permite a uno tener confianza en la actividad de Dios, que Él está en control, va a ser muy difícil. Nos vamos a llenar de angustia o vamos a hacer cosas locas, creo yo. No sé la motivación de este señor pastor de una comunidad aquí en Colombia al norte,
en nuestro país que se encerró con unos cuantos a decir que el Señor Jesús venía el 28 de enero. No vino y el tipo se perdió. Es obvio que el Señor no va a venir ya. Si hemos leído el texto, decimos, todas estas cosas son señales que el fin está próximo, pero aún no. Es muy difícil mantener la esperanza, el ánimo, la fortaleza, la energía para enfrentar este año si no vemos, si no tenemos esa confianza en el obrar de Dios que no se ve fácilmente. No es que el Señor nos muestre cómo obra y entonces ahí sí tenemos fe, es al revés. Cuando nosotros tenemos y desarrollamos esa confianza en el obrar de Dios, que Dios está obrando, entonces nuestros ojos espirituales empiezan a ver las cosas que Él está haciendo en medio de nosotros. El mismo autor que mencioné anteriormente, el señor Dallas Willard, dice, el conocimiento del reino de Dios nos coloca en la posición de dar la bienvenida a todos estos. Se refiere a los problemas. Porque estamos en condiciones de prosperar en todo lo que la vida nos puede deparar, incluso levantarnos por la mañana. Dios es soberano y su plan, su reino se está extendiendo. Fe es ver lo que Dios está haciendo en este momento de pandemia. En este momento de dificultades, es ver eso. Hablando con unos jóvenes acerca de las experiencias del año pasado, dijeron, uy, no, es que el año pasado fue tenaz, fue muy difícil. Y uno de ellos dijo, y yo creo que tiene razón, dijo, pero si el año pasado fue tenaz, el 2021 va a ser retenaz. Necesitamos los ojos de la fe para mantener el ánimo, la perspectiva correcta, para que se fortalezca nuestras piernas, hablando desde el punto de vista espiritual, para caminar por fe. ¿Cuál es una característica de aquel que está aprendiendo y que está confiando en la extensión del reino aunque no lo vea? En el obrar de Dios aunque no lo veamos. Es esa persona que no se desespera, que no se abate en medio de los problemas. El apóstol Pablo, hablando a esta iglesia que tenía muchas dificultades, una iglesia que hacía muchas cosas cristianas, pero que no tenía mucha fe, la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 4:17 dice Pablo, hablando de los sufrimientos de él, por predicar el evangelio, que a propósito, él lo habían perseguido, lo habían azotado, lo apedrearon, estuvo varias veces a punto de morir, lo torturaron, lo traicionaron, enfermo, muchas veces no tenía que comer, con frío, mejor dicho, pues todo. Miren lo que dice. Esta es la forma de caminar de una persona que tiene fe en lo que Dios está obrando. 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, estamos hablando de este apóstol Pablo, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Oigamos esto. No estamos hablando de un hombre que se está teorizando acerca del sufrimiento. Ha sufrido de todo y está sufriendo en este momento. ¿Cómo así que sufrimientos ligeros y efímeros, todo lo que lo torturen a uno, que lo apedreen por hacer la voluntad de Dios? Pero dice, eso produce en nosotros
una gloria. Y aquí el término en nuestro castellano es muy limitado. Gloria significa, produce perfección, espíritu completo, poder, algo sólido, espléndido, porque es la misma palabra que se utiliza hablando de la gloria de Dios. Cuando hay fe, querido amigo, en tu vida, en mi vida, esa confianza en lo que Dios está haciendo, en la extensión del reino, cuando confiamos en todo esto que estamos viendo en su palabra, a pesar de todas las realidades que estemos viviendo, no nos desesperamos en el sufrimiento. Por eso, el mismo Santiago, hablando de estas circunstancias, dijo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. O como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, es decir, muy confundidos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esa es la fe. Esa calidad de relación con el Señor Jesús que muestra esa confianza en esas cosas que no se ven, pero esa confianza de lo que Dios está haciendo entre nosotros. En el día de hoy necesitamos esa calidad de relación. Necesitamos esa fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza en la actividad de Dios en el día de hoy, presente en tu vida, en nuestra comunidad, en la iglesia. Esa seguridad que hace que los problemas no nos aplasten, que los problemas no nos descompongan, que los problemas no nos saquen del camino. La fe nos mantiene caminando, haciendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús, ¿se acuerdan ese pasaje muy conocido? El Señor Jesús y sus hombres en el bote en medio de la tormenta. En Mateo 8:26 dice, previamente lo que había ocurrido es que empezó una tormenta, el agua estaba entrando en la embarcación, la situación se iba empeorando, estaba próxima esa embarcación a voltearse o a hundirse. En medio de esas circunstancias el Señor se encontraba tomando su siesta. Cuando los discípulos los despiertan y dicen, Señor, pero ¿acaso vas a dejar que nos muramos aquí? ¿Cómo responde él? 8:26. Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Creo que en el día de hoy el Señor nos dice eso también a veces. Hombres o mujeres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso ellos no lo han visto sanar? De formas milagrosas, recuperar la visión, levantar paralíticos, sanar leprosos. ¿Acaso no habían visto sacar demonios? ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente
tranquilo. La fe es la que nos permite mantener la cordura y la tranquilidad en medio de este mundo que sí, este mundo es una locura. Pero la fe que puede tener la confianza, el creyente que puede tener la confianza en el obrar de Dios en este momento, es lo que nos puede traer la tranquilidad, la paz, aún para resolver los problemas a diario. El Señor Jesús en otra ocasión, en Lucas capítulo 7, los 10 primeros versículos, ¿se acuerdan de esa ocasión cuando el centurión mandó a unos mensajeros porque su siervo estaba enfermo? Y este pasaje resume todo lo que he dicho. Fueron estos mensajeros del centurión. Primero él le dijo, este hombre está muy enfermo, necesitamos a Jesús. Lo mandó llamar. Le dijo, tengo mi centurión, mi amigo está enfermo. Allí estos hombres insistieron, trajeron a Jesús, lo llevaron en dirección de donde se encontraba el centurión y seguramente el sitio donde vivía con sus siervos. Pero antes de llegar, esta es la parte importante, antes de llegar, es importante de pronto también otras cosas, que vemos que la gente estaba diciéndole a Jesús, bueno, Jesús, tenemos que hacerle el favorcito porque es que este hombre nos ha construido la sinagoga, este hombre patrocina algunas de las cosas que hacemos aquí en esta población, los judíos, los israelitas, nos ha protegido, tenemos que ayudarle. Yendo del Señor Jesús y acercándose, él le dijo envió mensajeros diciéndole, Jesús, no es necesario que entres a mi casa. Es más, no soy digno que entres a mi casa. Yo soy hombre que conozco y vivo bajo autoridad y tengo autoridad. Y mi autoridad me ha enseñado que cuando yo digo una cosa, las cosas se hacen. Cuando no digo que no se hagan, las cosas no se hacen. Y este hombre le envió este mensaje a Jesús diciéndole, no es necesario, es más, no soy digno que entres, pero tú das una orden y mi amigo siervo va a sanar. Dicen que los mensajeros llegaron a casa después de contarle esto a Jesús cuando el siervo ya había sanado. Y el Señor Jesús, al escuchar esto, y créame que lo dijo, o por lo menos está muy pocas veces registrado en el texto bíblico, dijo, Jesús quedó maravillado. Dijo, en todo Israel no hay un hombre que tenga la fe de este centurión. Tremendo. Fíjense, probablemente no era un hombre religioso. Había ayudado había dado plata para que se construyera la sinagoga, pero probablemente él no entraba. Tal vez no sabía mucho de oración. Probablemente no conocía las escrituras realmente mucho. Pero era un hombre que tenía confianza en la autoridad de aquel que decía que la tenía, en las cosas del reino. Y dice ese texto que el Señor Jesús quedó sorprendido. ¿Saben cuál es un termómetro para nuestra fe? ¿Cómo está tu fe en el día de hoy? Si la ponemos de 1 a 10, ¿cómo va? Pues la forma que hoy quiero compartir contigo de medir esa fe es
¿Cómo estás manejando los problemas? Fíjense, en ningún momento en estos pasajes dice, tener fe evita los problemas. No. Fe es la confianza en esas cosas que no se ven, pero que Dios está obrando sobrenaturalmente. Y eso nos hace manejar los problemas en nuestra vida de una forma diferente. Qué bueno que asistas a la iglesia, que asistas a las reuniones de oración, que estés en los grupos pequeños. Qué bueno que tengas una buena doctrina, que ores, pero eso en sí mismo no garantiza que tengas fe. Fe es esa confianza en ese obrar de Dios sobrenatural que no se ve. Una vez que tenemos fe, el Señor sí nos deja intuir, nos permite ver lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en esta iglesia, en nuestro país. En el día de hoy la invitación es a confiar, a ser altos, sí, a buscar del Señor, a pedir que el Espíritu Santo nos permita esa firmeza, esa confianza en las cosas que no vemos. Esa confianza sí se ve asegurada cuando estamos en la presencia de otros, cuando leemos las Escrituras. Yo creo que la mayor motivación, más que cubrir y que entender muchos datos de historia de la religión, es más ver esos ejemplos de cómo el reino de Dios se extiende, cómo Dios obra, para poder así tener la confianza en nosotros en el día de hoy. Creo que una de las razones fundamentales en las cuales nos reunimos como comunidad, en los grupos pequeños, es para ver cómo Dios obra en otro ser humano. Cómo ese ser humano enfrenta los problemas, cómo el Señor le ayuda, cómo dice, ahora entiendo lo que Dios está haciendo. Y nos da esa seguridad para seguir adelante. Este año, definitivamente en estos tiempos, es una de las razones por las cuales el Señor está permitiendo todo esto en el mundo. Para que nuestra fe sea medida y probada. Para que aprendamos realmente a caminar por fe. Es decir, a tener confianza en medio de estas circunstancias tan difíciles, tan inesperadas, tan aparentemente fuera de control, y aprender a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida personal, en la iglesia, en nuestra familia. Vamos a orar y que el Señor nos permita desarrollar este primer elemento de la fe, esa confianza en el obrar de Dios que no se ve fácilmente, pero que está allí y que nos va a permitir enfrentar los problemas de este año de una forma diferente. Esos problemas económicos, esos problemas de salud, esos problemas de relaciones, en fin, hay unas cosas que no sabemos qué nos va a traer los meses adelante. Pero si tenemos fe, vamos a estar en paz, tranquilos, shalom en nuestras vidas. Porque confiamos en el obrar de Dios, aunque no se vea mucho. Y como dije, tal vez una de las primeras cosas que hay que hacer es dejar esos pequeños reinos que tenemos, dejar de confiar. Si hay algo que ha sacudido también esta pandemia, son esos reinos, para confiar en ese reino que es eterno,
que no es tan aparente, pero que es más real que lo que perciben nuestros ojos. Todo lo demás es apariencia. Vamos a orar. Que el Señor nos dé esa confianza, porque viene de lo alto, no es algo con esfuerzo propio, pero que sí tenemos que ejercitar, tenemos que desarrollar esa seguridad en lo que Dios está haciendo, aunque no lo veamos. Después, en el camino, vamos a entender lo que Dios está trayendo en tu vida, en mi vida, en la vida de las personas a nuestro alrededor. Oremos. Señor nuestro, gracias por darnos el recurso de la fe, por sembrar en nuestros corazones la fe. Señor, en medio de este mundo en caos, se pregunta el autor bíblico, ¿que habrá fe en el mundo cuando tú vengas? Este mundo incierto, inseguro, nos hace dudar, nos hace temer, nos confunde, nos aflige. Pero Señor, te ruego que tú nos des la confianza para ir adelante en el camino, para no paralizarnos este año. No en lo que vemos, en las oportunidades, en las vacunas, todo eso puede ser utilizado por ti. Pero sobre todo la confianza en que tú estás obrando, en que tu reino está creciendo, en que tu poder obra de formas que no vemos, pero que tú sí nos vas a mostrar si tenemos fe. Señor, quita el miedo colocando tu amor, tu entendimiento, tu sabiduría. Y tal vez este es el momento en que quisiera invitar a algunos de ustedes, más que a caminar por fe, a dar el primer paso de fe. Porque la fe, recuerden, este centurión, la fe no es hacer cosas religiosas, no es ir a la iglesia, no es tener ciertos ritos X o Y, saber mucho o poca Biblia, eso no es la fe. La fe es confiar tu vida, entregar tu vida, dar ese primer paso, que es empezar esa relación con Jesús y decirle, Jesús, voy a dejar mis reinos y voy a hacer tu voluntad. Aunque no tengo claridad del futuro, no tengo claridad de lo que está pasando, sí confío en ti. Tú eres el Rey Salvador que moriste en la cruz para darme salvación y para que yo pueda caminar a mi encuentro contigo por fe. Ven, entra a mi vida y caminemos juntos en la dirección que tú me indiques. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tal vez es el primer paso que debes dar, así, por fe. Es decir, confía en que esta oración puede transformar tu vida definitivamente y el rumbo de tu vida, de tu familia, definitivamente. Como ha transformado la de millones de seres humanos en la historia. Señor nuestro, gracias por este tiempo. Enséñanos a enfrentar los problemas con la fe en las cosas que tú estás haciendo. Gracias por este tiempo
Y Señor, gracias porque tú no eres indiferente al sufrimiento que está ocurriendo en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Tú no estás lejos. Tú nos pides que caminemos por fe. Pero así como hiciste con el centurión, con el amigo del centurión, en medio de la fe, sanas, liberas, prosperas, animas, levantas, etc. Señor, gracias. Y te pedimos que este año podamos ver esos resultados maravillosos de caminar por fe. En el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena, que no es un rito que hacemos esta comunidad cada mes. Es la oportunidad de proclamar y decir en quién se basa nuestra fe. Esta oportunidad de celebrar la cena allí en casa, nosotros aquí, es la oportunidad de confiar. Aunque no se vea tan claramente en este mundo, en las cosas reales, las cosas eternas. En esa obra de Cristo en la cruz, en esa victoria en su resurrección y en la gran esperanza de encontrarnos con Él, de caminar al encuentro con Él y de ser resucitados juntamente con Él algún día. Vamos a celebrar entonces esta Santa Cena con este sentido, que el Señor va, como lo dice su palabra, a aumentar la fe en esos tiempos en que compartimos el pan y el vino, porque sabemos en quién creemos. Para celebrar la cena, la Santa Cena, es una buena oportunidad. No es la única, pero es una buena oportunidad de revisar nuestra vida, de confesar nuestros pecados, porque si hay algo que afecta nuestra fe, la hace tambalear, es el pecado. Por eso necesitamos confesar y allí en silencio, en nuestra casa, donde estemos celebrando, vamos a orar y a pedir perdón por nuestros pecados. Esto lo podemos hacer siempre, siempre, para que el Señor nos limpie, nos perdone y nos restaure. Vamos a hacerlo y vamos a dejar unos segundos para que cada uno en silencio revisemos nuestra vida. Que el Señor obre poderosamente para perdón y limpieza. Señor Jesús, gracias por recibir nuestras oraciones de confesión. Gracias por no apartarte de nuestras vidas a pesar de nuestra desobediencia y pecado. Señor, gracias por perdonarnos y por limpiar nuestra maldad. Señor, gracias porque tu misericordia no depende de nuestra fe, sino de tu amor y de tu victoria en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado. Y gracias por resucitar. Amén y amén. El mismo apóstol Pablo, enseñando a la iglesia en Corinto cómo celebrar adecuadamente la Santa Cena, escribió lo siguiente en 1 Corintios 11, 23.
Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Allí en casa, en este momento podemos, por fe, pedir que nuestro Señor Jesús obre ese milagro del perdón y la restauración y esa salvación una vez más. Podemos partir el pan, compartirlo. Lo mojamos en la copa, símbolo de la sangre del Señor Jesús, el pan, símbolo del cuerpo quebrantado del Señor Jesús por nuestros pecados. Pero este es un momento especial donde el Espíritu Santo nos visita y nos llena de fe. Participemos con corazón agradecido al Señor de este pan y de esta copa. Nosotros por fe creemos que somos salvos, pero también por fe oramos para que el Señor pueda sanar nuestras enfermedades. Vamos a orar y terminamos este tiempo de servicio orando por aquellas personas que se encuentran enfermas. Acompáñeme en casa, donde estemos, para orar por aquellos que están enfermos, en casa, en el hospital, o tal vez nosotros mismos nos encontremos en enfermedad. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu provisión de sanidad. Señor, oramos y pedimos por fe que tú restaures, que tú sanes en este momento a aquellas personas por las cuales estamos orando, aún nosotros mismos. Señor, así como tantas veces has mostrado, has evidenciado ese reino de los cielos invisible a través de la sanidad, pedimos que obres, así como obraste y que está registrado en los evangelios, restaurando ciegos, inválidos, quitando cualquier tipo de trastorno, enfermedades incurables. Señor, que ese poder que a veces no vemos en este momento esté alcanzando a cada una de las personas que se encuentran enfermas. Señor, tal vez la medicina no puede hacer mucho más, pero tu poder y tu reino sí puede hacer. Por eso pedimos en este momento que la bendición de nuestro Dios Trino esté en este momento por fe sanando, que el Padre y todo el amor del Padre esté con cada persona enferma, animando y trayendo la salud. Señor, oramos por la bendición del Hijo, la victoria sobre la enfermedad, el pecado y la muerte. Rogamos esto que se aplique en la vida de cada una de las personas que están enfermas en este momento. Y rogamos la bendición del Espíritu Santo, Dios mismo, obrando poderosamente, restaurando, consolando, animando y utilizando, si es tu voluntad, los recursos de la medicina para sanar. Señor, gracias. Permítenos dar testimonio del obrar tuyo poderoso. Y permítenos seguir animados, orando con fe, porque confiamos en las cosas que tú haces, aunque a veces no la vemos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por la sanidad que vas a dar. En el nombre del Señor Jesús, amén
y amén. Que el Señor les bendiga en este día domingo, toda la semana, y nos permita caminar firmemente por fe.